no sé si tienen experiencia en Teams, nosotros ya lo venimos usando la facu, la pandemia. Una recomendación, en especial cuando yo esté dando clases de Power y eso, conviene que todos apaguemos la cámara, porque a veces suele ponerse muy pesado y nos suele complicar a los que no tienen buen internet, se pone como pesado la transmisión. Entonces, cuando estamos que yo empiece ahora a dar la clase, si quieren pueden apagar las cámaras y después cuando necesitan hablar, preguntar, la abren. Es operativo e insisto, el Teams es un programa pesado que les demanda a las máquinas las conexiones bastante información y bueno, apagando las cámaras hemos encontrado un poco la web, así que es un consejo. En especial si no tienen buena internet, no abran cámara porque eso les va a limitar ya de por sí a Bueno, vamos a esperar por lo menos un par de minutitos más, que terminen de entrar todos y largamos. Este es mi perfil, ¿no? Hola, profe. En el grupo de WhatsApp están diciendo que no pueden entrar. ¿Que no pueden entrar? Claro. Están ahí diciendo, ¿alguien más no puede entrar? No, yo tampoco puedo, no sé qué. Ahora no tengo a nadie para admitir. No sé si es que no pueden entrar a Teams o no pueden entrar al aula, a la clase. ¿Sabés dónde están trabados? O preguntales dónde están trabados. Porque a veces Teams se pone medio rebelde y no abre, no te deja. Pero una cosa es si están trabados en Teams, o otra cosa es si no pueden, ya están en Teams y no logran entrar. A ver qué hay acá. Algo que quería aclarar, profe, es que el tema de los mensajes a mí no me deja responder. No sé quién Tengo que hablaba, ponerlo aparte. se escucha todo entrecortado. No te ¿Me escucha bien? Ahora creo que sí. Algo que le quería aclarar era que los mensajes no me dejan responderlos, sino que la única manera de hablar en la página es poniendo aparte. Es por eso que yo lo pongo así.
Te escuché cortado de nuevo. Vamos de nuevo. Claro, Bueno, dice pero Juan, perdón, Juan, dice Juan que no puede, le llegan, no puede mandar mensajes y esas cosas. no, o sea, en la página digo que no me deja responderlo. La única manera para que lo envíe es coso, mandándolo aparte. En la página del Miel, Sí, en el foro, digo. por eso necesitas que mande el link por acá. No, el tema de los mensajes, digo, en el foro cuando usted hace las Ah, preguntas, no a te mí la deja. única manera que me deja para responderlo es mandando un mensaje aparte. No me Ah, deja seguir con el hilo de usted, digamos. no tenés abajo de lo que yo escribo, no te dice responder. Me aparece, Sí. escribo y respondo, pero no lo manda. Por eso yo siempre, desde la clase, desde la primera clase que tengo que mandarlo en un mensaje nuevo, digamos. Ah, mira, es un lío porque no sé si ven cómo queda la conversación al final, se desordena mucho cuando especialmente si lo hace mucha gente, que pasó hoy en un momento, había muchos escribiendo nuevos mensajes y se desordena porque a veces no sabes con cuál de lo de arriba está conectado, digamos, a los fines de que quede más ordenado eh, lo que hablábamos y demás para que también sea un poco sirva de material de estudio. Se desordena, pero digamos, si no tenés esa opción, no pasa nada, usar a que pueda. Vale. No sé dónde podés Hola, buen día, profe. Buen día. A mí me pasa lo mismo que el compañero, no me deja responder, queda cargando, pero no responde, así que tengo que abrir un nuevo mensaje también. Ok, bueno, voy a ver a quién se puede preguntar. Bueno, gracias. De nada, voy a ver dónde se puede averiguar. Bueno, ahora hay 10, largamos. Estoy admitiendo todavía algunos. Ya somos 51. Estamos más o menos en la cantidad que éramos a la mañana. Bueno, voy comentando rápidamente en esta reestructuración que hicieron de la cursada. Como dije la otra vez, nos empieza, por suerte, tenemos más tiempo. Y hoy vamos a ver lo que se veía en dos clases, o sea, en todo el día. Vemos la mitad nada más hoy. Y se ve la otra mitad la semana que viene. Con lo cual nos da la posibilidad primero de no correr, no tener que andar a las corridas como a veces nos pasaba, porque la verdad que las dos clases en una sola, un solo sábado a veces sumaba como mucha información. Son las clases de química y suelen ser las menos amigables para ustedes. Pero bueno, nos da la posibilidad de manejar un poco más los tiempos, así que les cuento más o menos cómo me organicé el día de hoy, hasta que bueno, nos vayamos encontrando la vuelta a los temas y a las cosas. Ahora voy a alargar con explicación, cosa de asegurarme de que vamos a llegar hoy a explicar todos los temas entre la mañana y la tarde. Más o menos me he pautado hasta dónde quiero llegar ahora en la mañana. Una vez que termine de explicar, vamos a darnos un espacio para el tema actividades durante la mañana. Probablemente una vez que termine de explicar, les dé unos minutitos de recreo y volvemos. Y ahí vamos a empezar con las actividades. Si quieren, empezamos con las actividades que quedaron pendientes de la semana pasada, que pueden haber quedado, y después con las actividades que tenemos de clase 3. Así terminamos de evacuar todas las dudas. Y por la tarde nos queda la clase 4 y las actividades de clase 4. Siempre la tarde es un poquito más acotada que la mañana. El trabajo más fuerte siempre lo vamos a tener a la mañana, probablemente. Pero bueno, esa es la idea. Algunos que me escribieron en la semana con dudas sobre consignas, las vemos ahora cuando yo pase la clase y abramos a ver actividades. Ahí podemos discutir y había alguien que me había preguntado sobre una cuestión de los virus de ARN y demás, hármelo acordar también, cosa que lo explique.
Pero bueno, insisto, tenemos tiempo. Algo que antes no teníamos. Tiempo para hacer las actividades en clase era lo que no teníamos. Ahora sí lo tenemos. Esa distancia, pero lo tenemos. Lo importante, si alguno no hizo actividades, y esto lo voy aclarando desde ahora, si alguno no las hizo en la semana ni las vio, es ahí donde vamos a aprovechar. Vamos a hacer más o menos siempre la misma política, digamos, de que después de dar la clase de la mañana, les dé un ratito para recuperarse, hacer el mate y demás. Y los que no hayan visto las actividades tienen ahí un ratito para verlas, cosa de que cuando veamos las actividades todos más o menos estemos en situación, en sintonía de qué es lo que estamos hablando. Así que bueno, vamos a alargar. Lo mismo que dije el otro día, me interrumpen para preguntar todas las veces que sea necesario. Pero estoy tratando de compartir pantalla y no sé por qué. Ahí está. ¿Me confirman si estoy compartiendo? Profe. Sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, profe. Ya está compartiendo, sí. Tengo gente esperando todavía. Ahí está. Bueno, vamos a tener que arrancar. Hay un poco de sueño porque el team es muy molesto, todo el tiempo se mete en la pantalla. Hay un poco de sueño. Mi esposa es voleibolista, el que sabe, jugó Argentina muy de madrugada, así que hemos dormido mal. Pero vamos a ponerle garra, como hicieron los de voleibol. Bien. Tengo gente entrando. Ahí estamos. Bueno, vamos a alargar. Entonces, lo que vamos a ver ahora en la mañana, como dije, hola, lo que entraron último, si quieren apagar las cámaras es mejor para el funcionamiento del Teams. Cuanto más cámaras prendamos se pone pesadísimo y entonces los que tienen mala conexión se les complica más, así que estamos con cámara apagada, yo me quedo ahí. Mientras me funciona bien, la dejo prendida, a veces me avisa también. El Teams, no sé si vieron que cuando tienen mala conexión les avisa que la conexión está mal. Bueno, lo mejor ahí es apagar la cámara lo más rápido posible. Bueno, vamos a arrancar con los temas de la mañana. Y vamos a hacer toda la parte introductoria de la química más general, de la química más básica, digamos. Debería ser ¿no? común, digamos, que ustedes hayan visto estos temas, obviamente, en la escuela secundaria y demás. Vamos a rever igualmente con paciencia y con tiempo cada uno de estos. Lo importante es que queden los conceptos bien claros. Algunos andaban conceptos ahí con algunas dudas en lo que vi en los foros hoy, así que vamos a ir despacito, paso a paso. Esto, la química no tiene mucho misterio, hay que ir viendo conceptos más básicos que van armando los conceptos más complejos, y ese es el camino que vamos a hacer. Y todo termina la semana que viene cuando veamos biomoléculas. Insisto, cualquier duda, cualquier inquietud, me paran en el momento, no esperen a después. Las dudas hay que sacar y bien aparece. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Le hago una consulta. Sí. Respecto a las actividades que tenemos para hacer, tenemos las de la ficha que aparece en Miel. Que en una parte dice lo que hay que saber luego de esa clase. ¿Esas tenemos que hacerlas? No, eso lo aclaré la semana pasada. Creo que fue cuando estábamos terminando a la tarde, que alguien preguntó. Eso es un poco una guía, no es para contestar. Si quieren contestar, mejor, porque es como una guía para que ustedes sepan si la unidad está o no está, o si la quedó floja o si cayó por el precipicio, digamos. Si ustedes son capaces de contestarse esas preguntas, insisto, pueden hacerlo hasta como para una especie de resumen de estudio.
quiere decir que son capaces, saben la unidad. O sea, no son actividades, no son preguntas que son para hacer de actividades. Son preguntas orientativas para decir, les está preguntando a usted sabe el concepto de átomo, suponete, no sé, que no me acuerdo cuáles tienen ahora, pero... Claro, tener un concepto general. No es tener un concepto general, es si vos respondés, si podés responder esas preguntas, vos sabés el contenido de la unidad. Son para que las uses de guía para eso. Si no las podés responder, si vos las lees y decís no tengo idea de qué me está hablando, quiere decir que no sabés esa parte de la unidad. Si no sabés ninguna. Es para una autoevaluación, digamos, ¿no? Claro, es como una referencia, para que vos las tomes de referencia y digas, bueno, voy a contestar. Si contesto estas preguntas, cuando puedan contestar esas preguntas es que la unidad la tienen estudiada y la saben. Mientras tengan dudas o no puedan contestar alguna de las preguntas, quiere decir que hay cosas de la unidad que todavía no están. Es como una especie de como dijo el compañero, de preguntas para hacerse una autoevaluación. ¿Cuánto sé o cuánto no sé de la unidad? No estaban, se agregaron ahora, hubo bastantes cambios este año. Pero tomarlas para eso, no son ejercicios, no las vamos a hacer, son para que ustedes te referencia y digan, che, bueno, las leo. No te digo ahora que todavía no estudiaste, que empezaste recién con las cosas, pero cuando empieces a estudiar o más adelante, o las tomes como referencia. Y para mí es una buena opción contestarlas por escrito, y ya te queda como material. Me parece que es una buena... Entonces las actividades que hay que hacer serían las de actividad de clase, la del manual y las de anexo. Sí, más que nada las fichas que ustedes tienen en el NIER como fichas bueno, ya le cambian, déjame que abra y te digo, porque le cambian el nombre y yo me pierdo. Sí, están así como ficha de clase, actividades, la que sí, llama, están las tres. Claro, el PDF que llama actividades, esas son principalmente las que tienen que hacer, y después en el manual hay algunas más, ¿no? Okay. Nosotros le vamos a dedicar más que nada tiempo a lo que es el PDF de actividades que está ahí. De la ficha. Ok, profe, muchas gracias. Clarísimo, gracias. Bueno, buenísimo. Cualquier duda, seguimos. La seguimos. Es cuestión de ordenarse. Y esto, no sé si lo dije, un consejo de estar hace muchos años en la cátedra. Vayan haciendo actividades, vayan leyendo, vayan viendo videos, porque digamos, si dejan para estudiar para el final, no van a llegar porque es mucho después. Así que esto es una materia que, como les dije el otro día, no pueden dedicar, el único tiempo que le dediquen es el que están conmigo los sábados, porque no les va a alcanzar. Cuando quieran recuperar tiempo no van a poder, más si trabajan y más. Es que todos los días miren un video, todos los días, no sé, lean un poco el manual. No les digo que dediquen 5 horas por día. 1 horita por día, 2 horitas si tienen, mejor, para hacer cosas, pero no la dejen porque después los deja a ustedes. Cuando se quieren sentar a ver todo, se les va a complicar. Es el mejor consejo. Bueno, arranquemos entonces. Vamos a ver acá conceptos, como dije, bastante básicos de la química. Conceptos que seguramente ustedes ya vieron y conocen, o al menos el nombre les suena. Ahora que recuerden bien qué era, lo vamos a ver, y si no, para eso lo vamos a estar viendo de nuevo. En esta clase, perdonen, pero tengo la alergia media disparada. En esta clase vamos a estar viendo esta primer parte. Esto es lo que le digo, el capítulo 3 de química, nosotros lo dábamos en un solo día. Una clase a la mañana, una a la tarde, ahora lo damos en 4 clases, con lo cual nos sobra tiempo para verlo tranquilo. Vamos a andar por esta primer parte, donde hay conceptos sumamente básicos de la química, como el de átomo, el de molécula, ¿no? Materia, sustancia, que discutimos esta mañana, el de uniones químicas, que lo empezamos ahí, lo tiré como al final, pero que es un concepto sumamente importante para la química y para nosotros, para lo que necesitamos ver. Los conceptos de ácidos y bases, también otro concepto que tiene que quedar bien claro. El concepto de pH, no sé si alguna vez lo han escuchado, si no, bienvenido a uno de los conceptos más importantes de la biología, desde el punto de vista químico.
Así que si nunca lo vieron, no hay problema, lo vamos a ver, qué significa, qué es, para qué sirve, y vamos a ver por qué es tan importante en los sistemas biológicos. Vamos a hablar de reacciones y los tipos que hay, y vamos a hablar de compuestos químicos inorgánicos y orgánicos, pero muy, muy por arriba. Y más que nada vamos a hablar mucho del agua. Del agua, me adelanto, pero del agua como solvente. Porque es un tema tan importante, lo vamos a ver también, ¿no? El agua, ¿no? Ustedes sabrán, no han escuchado que muchas veces cuando buscan vida extraterrestre en otro planeta se ponen contentos cuando encuentran agua. Bueno, veremos hoy por qué. Empezaremos a ver, porque en realidad lo terminamos de ver más adelante, por qué el agua es tan importante y lo asociamos siempre a la presencia de seres vivos. Y una es de lo que vamos a ver hoy, el papel del agua como solvente en las soluciones biológicas. Ya saben todos o deben saber que nuestro cuerpo es un alto porcentaje de agua. Bueno, entonces por eso de ahí es importante. Nos queda para la semana que viene ver las biomoléculas. Es un tema un poco más complejo, tenemos primero reforzar esta parte, lo que son hidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y demás. Queda para la semana que viene, pero bueno, vamos a atacar estos conceptos súper básicos. Insisto, cualquier duda, cualquier inquietud y demás, me paran. ¿Sí? Porque si el concepto de átomo queda flojo, el de molécula va a estar flojo, el de uniones químicas va a estar súper flojo, y el de ácido y base y concepto de pH no va a existir. O sea, esto es una cadena de cosas, ¿está? Entonces, tenemos que ir paso a paso, voy a ir muy lento y repitiendo todas veces que haga falta cada uno de estos conceptos para que no queden dudas. Insisto, si hay dudas, por más pava que les parezca la pregunta, la tienen que hacer porque no tienen que dar ninguna. Esa es la idea. Bien. Queremos tomar, así como les pone el capítulo, algunas preguntas que vamos a contestar hoy. ¿Qué es un átomo? ¿Qué es un ion? Que estuve preguntando también, catión o anión. ¿Qué es una molécula? ¿Qué son los elementos químicos, metales y no metales? ¿Qué son las partículas subatómicas? ¿Qué son las uniones químicas iónicas o covalentes? ¿Qué son los ácidos y bases? ¿Y qué es el concepto de pH? Estas son la lista resumida de los conceptos que vamos a ver. Así que esto también es un repaso, ¿no? Me hacen acordar, volver acá, ponerla otra vez y que todos la miren y se pregunten si pueden contestar el qué es cada uno de estos renglones. Es un poco la idea de las preguntas estas que hablábamos recién, que están al final de cada capítulo en el manual, ¿no? Son preguntas para decir, ¿la puedo responder? Si la puedo responder y creo que está bien, o la puedo chequear que está bien, entonces quiere decir que los conceptos están incorporados, y eso es lo importante. Insisto, vuelvo a insistir, perdonen que sea tan pesado, no solo que necesito saber átomo para saber ion, molécula y demás, sino que además todos estos conceptos químicos básicos después los vamos a necesitar para ver, por ejemplo, metabolismo, ¿sí? Cuando hablemos de metabolismo y hablemos de moléculas que se arman, desarman y demás, de intercambio de cosas, vamos a necesitar tener claro estas cuestiones de acá. Recordemos que esto que dije recién me hace acordar algo que tengo que remarcarles, que estamos viendo química, pero para entender cómo funcionan los sistemas biológicos, por eso hablamos de la química de los seres vivos. Entonces, nosotros necesitamos todas estas ideas para explicar procesos que le pasan a los organismos vivos. Ahí está la idea. No es que ustedes necesitan saber química porque siguen una carrera con química. Siguen carreras cercanas a la salud, pero hay procesos químicos. Si quieren entender cómo funciona un medicamento, cómo funciona una patología, qué pasa con un problema metabólico, fisiológico de los que van a seguir nutrición, si quieren entender cómo se procesan los alimentos y demás, tengo que saber esta química básica y seguramente un poco más que verán en la carrera. Pero bueno, la idea siempre es entender conceptos de química para entender funcionamiento de los sistemas biológicos. Entonces, muchos ejemplos vamos a usarlo en ese sentido. Y es ahí donde también tiene que quedar claro. Bien. Entonces arranquemos. Como dice acá,
y es lo que estaba diciendo un poco recién, para conocer los fenómenos, los procesos que le ocurren a los organismos, hay que comprender los compuestos químicos que lo componen, porque muchos de ellos explican estos fenómenos. Y por eso es tan importante. La semana que viene vamos a ver biomoléculas y ahí vamos a estar como más metidos en los compuestos de los seres vivos, pero recuerden que la semana pasada, cuando vimos, también relacionando cosas de otras unidades, cuando vimos a los organicistas y los niveles de organización, ellos nos decían que los organismos vivos se caracterizan no por los elementos que están, que lo componen, sino por qué organizo a partir de esos elementos. Y eso lo vamos a ver ahora, enseguidita, desde lo químico, qué es lo que decía esta gente. Vamos a ver que estamos compuestos por los átomos comunes y corrientes, que tienen todas las cosas, pero bueno, vamos a terminar de ver la semana que viene, que con esos átomos armamos unas biomoléculas y después armamos más cosas complejas que ya vimos, como células y demás, que no están en ningún otro lado. Entonces, la química sirve para entender estos pilares, estos ladrillos con los que armo las estructuras complejas que conforman los organismos vivos. Entonces necesito tener este conocimiento de base. Bien, sigamos. Va a ser muy importante, como dije recién, el concepto del nivel de organización es sumamente importante para nosotros. Y todo el tiempo en la biología es sumamente importante, no para nosotros los que estamos acá, sino para la biología en general. Toda la biología moderna se explica a partir de entender los niveles de organización. Y entonces todo el tiempo acá vamos a estar en la cursada, acotando en qué niveles de organización nos estamos moviendo. Es muy importante que ustedes tengan esa foto en la cabeza de en qué nivel de organización estoy. Hoy vamos a andar entre estos tres niveles. Vamos a andar en partículas subatómicas, electrón, protón, neutrón, no importa si saben o no qué es, después lo vemos en un rato. Vamos a estar a nivel atómico y en nivel molecular. No nos vamos a mover de acá. Por lo tanto, en realidad vamos a estar en un nivel donde todavía no hay nada, en principio lo que vemos hoy, que sea exclusivo de los seres vivos. O sea, son niveles de organización que comparten toda la materia. Ya la semana que viene empezamos a meternos en moléculas de una complejidad que solo son reconocibles en seres vivos. Recordar que esos niveles son jerárquicos, lo vimos la semana pasada. Tengo las partículas subatómicas, con esas partículas construyo átomos, con esos átomos construyo moléculas, con esa molécula construyo organelas, con esa organela construyo células y así. Y esta es otra cuestión importante. Vamos a ir metiéndonos desde lo más simple a lo más complejo. Desde el centro, corazón de esta imagen, hacia afuera. Esto es más simple, lo de afuera es más complejo. Es como que cada nivel son los ladrillos con los que armo el siguiente, ¿no? Los átomos son los ladrillos con los que armo moléculas, las moléculas son los ladrillos con los que armo organela y así sucesivamente. Esa idea de niveles jerárquicos, que unos están dentro de otros, parecido a las mamuscas, esas muñequitas una más grande que la otra, es indispensable en la biología de hoy y así vamos a ir recorriendo. En ese sentido vamos a ir moviéndonos. Desde lo más chiquitito empezamos hoy para al menos llegar hasta el nivel molecular. Por hoy no llegamos, y la semana que viene no llegamos a más que eso. ¿Sí? Después seguiremos en las próximas unidades. Y ya que estoy, aunque después vamos a dedicar el concepto de niveles de organización y demás, nadie tiene duda, quedó claro la semana pasada lo que es esto de ser nivel jerárquico y demás. ¿Nadie tiene dudas de eso? Si hay dudas, No. Si hay dudas es momento, si no hay, seguimos, pero bueno, es un concepto extremadamente clave en la biología, y por lo tanto en la cursada. Bien, arranquemos por el principio, diríamos. La materia, hoy hablamos de eso al principio, ¿no? Que es la materia,
todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio lo llamamos materia. Y esa materia está formada por sustancias, que vimos hoy también, ¿no? Discutimos un poco, y esas sustancias pueden estar formadas, o sea, yo una materia, agarro cualquier objeto que ocupa lugar en el espacio, por ejemplo la computadora que tienen enfrente o el celular que tienen enfrente, es un objeto que tiene masa y ocupa lugar en el espacio. Por lo tanto, está formado por distintas sustancias, no es algo homogéneo, ¿no? Distinto si yo tuviera otro tipo de elemento encima. Pero supónganse que tengo mi perro que está durmiendo acá al lado, como ya les dije, siempre duerme al lado mío, cuando doy clase, o tengo la computadora, todos son objetos hechos de materia, insisto, ¿por qué? Porque tienen masa y ocupa lugar en el espacio. ¿Cómo sé que tiene masa? Por ejemplo, porque tiene un peso. La masa más la acción de la gravedad me da el peso del objeto que tengo. Y ese objeto está entonces construido de distintas sustancias que lo componen. Bien. Ahora esas sustancias no son todas iguales, tenemos distintos tipos de sustancias. Y la sustancia puede estar formada por átomos, por iones o por moléculas. No me voy a adelantar porque ahora enseguidita vamos a ver átomos, moléculas, iones, que es cada cosa, pero saber que las sustancias pueden estar compuestas por esto. Yo le pregunté cuál era la diferencia entre estos tres, no fue muy consistente, creo que contestaron poquitos y algunos eran con algunas cositas que vamos a rever, así que hoy vamos a ver cada uno qué es, aunque creo que había una respuesta que estaba bien. Pero bueno, no importa. Estas tres ideas, átomo, ion o molécula, tienen que quedar también bien claras. Las sustancias pueden formar mezclas, ¿sí? Quiero decir, cuando tengo algo que está compuesto por más de una sustancia, ¿sí? La sustancia puede formar sistemas denominados mezcla. Acá dice, por ejemplo, la orina, haciendo referencia a un concepto de la salud. Ustedes fíjense, cuando nos hacen un análisis de orina, buscan distintos compuestos, distintas sustancias, y en qué estado o nivel están en la muestra de orina que les dejamos. Bueno, esa es señal de que hay una mezcla de cosas, ¿no? Y además las sustancias pueden ser simples o compuestas. ¿En función de qué? De un nuevo concepto que también vamos a meter acá, que es estar formada por un único tipo de elemento químico o por más de un elemento químico. Entonces, por ahora tenemos el concepto de materia, que ya lo aclaramos, aquello que posee masa ocupa lugar en el espacio, formada por distintas sustancias que pueden ser átomos, iones o moléculas, todavía no dijimos bien con claridad qué es cada cosa, y esas sustancias además pueden ser simples o compuestas en función de cuántos tipos de elementos químicos tengo. Y acá metemos otro concepto más, el de elementos químicos, que es como un concepto central, base central de la química y de esto que estamos por ver. Bien, ¿dudas, cuestiones hasta acá? No. No, profe. Bueno, buenísimo. Este cuadro es fundamental para tener el panorama de conceptos e ideas. En este cuadro están casi todos los conceptos e ideas que hablamos esta mañana y que son parte de esta primera parte de lo que vamos a ver hoy. Queda por ahí el de uniones químicas, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Bien. Vamos con el concepto, uno de los conceptos más básicos en cuanto a niveles de organización, que es el concepto de átomo. Todas las materias, las distintas sustancias tienen propiedades químicas, ¿no? Perdón, acá estoy de vuelta. Volvamos acá. Dijimos que las sustancias están formadas por un elemento químico o más de un elemento químico. Los elementos químicos, como recordarán, son
los que se encuentran en la tabla periódica y son los distintos sustancias que componen las distintas, son los elementos, son las sustancias básicas con las que puedo armar cualquier otra cuestión, cualquier otra materia, combinando esos elementos. Ahora, cada sustancia simple que tenemos, que son las que están compuestas por un solo elemento, tiene una estructura mínima, esto es, una estructura cada sustancia o cada elemento tiene ciertas propiedades. Pónganse, si yo hablo del oro, el oro tiene un cierto peso molecular, tiene una cierta punto de fusión, bueno, tiene un montón de propiedades que son del oro. Si hablo del oxígeno, tiene otras propiedades. Si hablo del carbono, tengo otras propiedades. Si hablo del hierro, tengo otras propiedades. Ahora bien, yo puedo tener 1 kilo de oro, puedo tener 1 kilo de carbono, o puedo tener 1 kilo de oxígeno, ¿sí? O en la unidad que quieran, de volumen, de peso. Puedo tener... Y la cuestión es, ¿qué es la cantidad más chiquita que yo puedo tener de un elemento? Quiere decir, ¿cuál es la cantidad más chiquita de ese elemento que aún tenga las propiedades, por más chiquitito que sea? Podrá ser 100 gramos, 5 gramos, bueno. La cantidad más pequeña que yo puedo tener de un elemento químico que todavía mantenga las propiedades de ese elemento químico es el átomo. El átomo de una sustancia o de un elemento químico es la porción más pequeña de materia que conserva las propiedades de ese elemento. ¿Sí? Se comporta igual que si tuviera 1 kilo, que si tuviera 100 kilos, las mismas propiedades. ¿Sí? Es como, si ustedes fueran a comprar elementos químicos del almacén, lo más chiquito que puedan pedir, si tuvieran poca plata, dice, bueno, pido lo más chiquitos. Si van a comprar huevo, lo más chiquito es pedir 1 huevo. Menos que eso no se puede pedir, porque me tienen que desarmar, ¿no? Me tendrían que dar o cáscara, o yema, o clara. Bueno, esto es lo mismo. Si yo voy a comprar oro, digo, mire, tengo poca plata. Lo más chiquito que me pueda dar de oro, ¿cuánto es? 1 átomo de oro. ¿Cuánto es lo más chiquito que me puede dar de hidrógeno? 1 átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque si desarmo el átomo, ya no tengo oro, no tengo. Lo que tengo, si desarmo el átomo, que ahora vamos a ver, es, como yo dije, huevo, la clara por un lado, la cáscara. No me dan un huevo, me están dando partes de un huevo. Y acá me estarían dando partes de un átomo, que ya no tienen las propiedades de ese elemento que yo quise comprar. Entonces, esa es un poco la idea. El átomo es la porción más chiquitita de un elemento químico que yo puedo tener que mantenga las propiedades de ese átomo, de ese elemento, perdón. Más chiquitito que eso, no puedo encontrar. O sea, ¿puedo encontrar algo más chico? Sí, pero ya no va a ser, no va a tener las propiedades de ese elemento que yo buscaba. Entonces, ese es el primer concepto importante de hoy. Átomo, menor unidad de materia que posee todavía las propiedades de un elemento químico. Cada elemento químico, recuerden la tabla periódica, no sé si la tengo a mano. Sí. La tabla periódica tiene todos los elementos químicos que hay. O sea, estas son todas las sustancias simples. Volvamos a esto, a esta idea de sustancia simple y compuesta. La tabla periódica, los elementos vendrían a ser todas las sustancias simples que yo puedo encontrar en la naturaleza para armar cualquier tipo de materia o de sustancia compuesta. Cada uno de estos elementos tiene un átomo que lo caracteriza. Tiene un átomo, es una porción mínima de materia, un átomo que tiene las propiedades de estos elementos que están acá. Hay un átomo de sodio, hay un átomo de potasio, hay un átomo de oxígeno, de flúor, de helio, ¿sí? De cualquiera de los que estén acá. ¿Y qué son los átomos de cada elemento? Como digo, la menor porción de materia de esos elementos químicos.
El átomo de cobre, supónganse, es la menor porción de materia perdón, que estoy admitiendo, que puedo encontrar que mantiene las propiedades del cobre, sea cuales sean estas, ¿no? Pero bueno, mantiene las propiedades del cobre. La pregunta es para todos: ¿todos los átomos son iguales? ¿Se fueron a dormir? Vamos. No, creo que no. No, Cada elemento dormir, tiene no, su átomo. Si se van a dormir, avisen, así vamos todos. Si no, si están acá y alguno contesta, bueno, no son todos iguales. Bien, esta es la cuestión. Sabemos que no tienen la misma propiedad, porque si el átomo de cloro tiene la propiedad del cloro, el átomo del oxígeno la propiedad del oxígeno, y así sucesivamente, quiere decir que no son todos iguales. Bien, ¿por qué no son todos iguales? Porque los átomos están compuestos por partículas subatómicas, son como los ladrillitos con los que armo estos ladrillos más grandes. Y acá volvemos al concepto de niveles de organización jerárquica. ¿Sí? Niveles de organización jerárquica. Con los átomos voy a armar las distintas sustancias compuestas, las distintas moléculas, ya veremos más adelante. Pero ahora voy para atrás y voy a hablar de partículas subatómicas, con las cuales voy a armar el siguiente nivel de organización, que es el de átomos. ¿Qué son las partículas subatómicas? Los ladrillitos con los que armo un átomo. ¿Cuáles son? Protones, se llaman, neutrones y electrones. Hay 3 tipos de partículas subatómicas presentes en todos los átomos. Soledad, levanta la mano. Dale, Soledad. ¿Estás por ahí? Ya no. Sí. Soledad, tenés la mano levantada. Bueno, si querías preguntar algo, te escucho cuando puedas. Bien. Tengo algunos micrófonos abiertos. Bien, entonces, con estas 3 partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, armo todos los átomos de la tabla periódica. ¿Está? ¿Qué es lo que... Perdón, estoy tratando de... Ay, no entiendo más. ¿Qué es lo que va a cambiar? Dijimos que no todos los átomos parecieran, no tenían la idea, como que no eran iguales. No, no son iguales. No hay 2 átomos de distintos elementos que sean iguales, ¿no? Si los átomos son iguales, que son del mismo elemento. Pero cada elemento tiene un átomo que lo caracteriza, que es distinto al de otro elemento. ¿Sí? Y de ahí lo que muestra la tabla periódica, cómo ordeno esos átomos. Bien. Esperen, saco algo de la pantalla. Bien. Tengo protones, neutrones y electrones. ¿Cómo se organizan? Supongo que todos recordarán. Hay un núcleo donde están los protones y neutrones, y después hay orbitales. Nosotros vemos un modelo sencillo, no nos metemos en modelos más complejos. ¿Dónde están los electrones? ¿No? Protones, carga positiva. Gastón, ¿querés preguntar algo? Tenés el micrófono abierto. Se me abre el micrófono y hay entra ruido. Si no, por favor, cerrar. Puta madre. Bien, ahí estamos. Bien. Protones, entonces, están en el núcleo, tienen carga positiva. Neutrones, como su nombre lo dice, no tienen carga, son neutros. Y electrones están en las orbitales, tienen carga negativa. ¿Sí? Carga negativa. Entonces, protones, electrones y neutrones son las partículas subatómicas con las que armo distintos átomos. ¿Qué, si dije que son diferentes entre sí, en qué difieren? En la cantidad que tienen de estos compuestos, de estas partículas. Lo que va a diferir de un átomo al otro es cuántos protones, neutrones y electrones tienen. Cosas generales. Profe, una consultita. Dale nomás. Sí, en lo que es la tabla periódica,
cuando se ve el elemento, ¿hay algo que muestre cuántos electrones tiene por nivel de energía cada elemento? ¿Cuántos electrones tiene en total? ¿O cuántos por Sí, nivel? no, en total sí, eso lo podemos saber, pero no, por niveles de energía. ¿Puedo saber yo cuáles son? Algunas tablas sí, algunas tablas no. Depende. Por ejemplo, esta que te estoy mostrando no te dice nada. Te muestra solo el número de electrones. Perdón, sí, número atómico, que es protones y electrones. Pero Claro. la configuración, eso depende de las tablas, pero tampoco nosotros lo vamos a necesitar. O sea que no, por ahora. Ok, no va a ser necesario ese detalle. Okay, no, perfecto. porque nosotros no vemos más que eso, no vemos más que esto. No vemos más que esta estructura, no nos metemos con nivel con los. No, yo decía más que nada por después lo que es polar, no polar, electrones de valencia, a ver cuál cede, cuál toma. No, pero vemos los conceptos esos, no vemos mirando la estructura interna. Solo ok, no vamos a trabajar puntualmente sobre no cierto grupo de elementos. No, ni el 2S, 2P, nada de eso. Listo, muchísimas gracias. De nada. No sé si creo que alguien más tenía algo para preguntar. Bien, si no hay nadie más, seguimos. Soledad Caniza seguís con la mano levantada. No sé si es que querés preguntar algo y si no, podés bajarla así. ¿Cómo es? Bien, sigamos entonces. Gastón Leiva, ¿estás por ahí? Sí, escúchame, en forma resumida podríamos decir que los protones, neutrones y electrones conforman al átomo, sí, que los protones y neutrones se hallan en el núcleo y los electrones en la carga orbital. Exactamente, en la zona orbital. Bien. Creo que te silencié. Ahí está. Seguía, te decía que no vamos a trabajar sobre las cargas de los niveles S, F y P y todo eso. Nada, de eso nada. Ah, perfecto. Buenísimo, gracias. De nada. Bien. Entonces, algunos números que yo preguntaba hoy a la mañana, ¿no? ¿Cómo caracterizo el átomo? Bueno, se caracterizan por un montón de propiedades, pero dos importantes son números. Por un lado, el número atómico, que corresponde al número de protones, que es el número que acá está arriba a la izquierda, depende de las tablas, insisto, que me canta la cantidad de protones. Y después tenemos el número másico, que es la cantidad de protones más cantidad de neutrones. Una cuestión que deben recordar, que al menos cuando hablamos de átomo, los átomos siempre están equilibrados, son neutros. Quiere decir, ¿cómo hago para que un átomo sea neutro? Tiene que tener la misma cantidad de electrones que de protones. O sea, tiene que tener la misma cantidad de cargas negativas que de cargas positivas. Si hay un desfasaje en esas que puede pasar, que no haya la misma cantidad de protones que de neutrones, eso puede pasar, pero ya no hablamos de un átomo, vamos a hablar de iones, y lo vamos a ver ahora enseguida cuando veamos uniones. Pero en los átomos de los elementos químicos tal cual están en la tabla son neutros porque tienen la misma cantidad de protones y neutrones. De protones y electrones, perdón. Y el número másico, entonces, la suma de protones más neutrones, y el número atómico es la cantidad de protones que, como dije, coincide con la cantidad de electrones. Acá vemos en la estructura del carbono, entonces, que tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Y esto es, con estos dos números podemos caracterizar de forma general a un átomo, y eso es lo que difieren los distintos átomos de los distintos elementos. La cantidad de estas partículas subatómicas que tienen cada uno. Y eso nos da el orden de la tabla. Recuerden que la tabla está ordenada de izquierda a derecha por el orden creciente del número atómico. Es la tabla de Mendeleev, que inventó el orden inclusive le faltaban elementos cuando él la estableció, faltaban mucho los que están ahora, pero bueno, él encontró un sistema de clasificación que permitió ir ubicando después a los elementos que se fueron encontrando, siguiendo este criterio del orden creciente de
del número atómico. La tabla periódica, para mí, nosotros básicamente lo importante es recordar que están los metales del lado izquierdo, los no metales del lado derecho, y algunas propiedades más que vamos a ver ahora en un ratito que nos interesa. Supongo que todos han lidiado con la tabla alguna vez, así que no me voy a extender. Tampoco la vamos a necesitar en principio, ¿sí? Solamente siempre recuérdese esta idea de los conceptos generales. Bien, de esta tabla, como dije hoy, ¿por qué esto de considerar lo que dijeron los organicistas, de que nuestra composición no difiere en nada del resto de las cosas que hay en el planeta, que por lo tanto no nos distinguimos por eso? ¿Se acuerdan? El tema que vimos la semana pasada. Y ellos decían que nos distinguimos por lo que organizamos a partir de estos elementos que nos componen. Y un poco en esta diapo que vemos ahora, tenemos esa situación. De toda esta tabla periódica, ya me perdí la cuenta, más de 100 elementos químicos, ¿de cuántos realmente estamos hechos? Bueno, estamos hechos de muy poquitos. El 96% de nosotros está hecho de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, casi, le diría, como principales componentes. O sea, 4 elementos de la tabla periódica son los que nos constituyen básicamente, ¿sí? Y si vamos a cualquier roca o cualquier otro objeto que no sea un organismo vivo, vamos a encontrar que están hechos de quizás lo mismo, y de ahí la clave de que lo que decimos, no nos distinguimos por los elementos que nos componen. Esa no es nuestra distinción. ¿Sí? Carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, y en menor medida fósforo y azufre. Como elementos primarios, o sea, como componen nuestra mayor cantidad de masa o de volumen, 96% de nosotros. Después hay unos elementos secundarios que están en un bajo porcentaje, obviamente, fíjese que nos queda menos del 4% para todo el resto, pero que son imprescindibles, dice, porque son elementos, en este caso cationes, que intervienen en procesos más que nada metabólicos, fisiológicos, y son indispensables. Algunos son el sodio, el catión sodio en realidad, el catión potasio, el catión calcio y el catión cloruro. ¿Sí? O sea, átomos con alguna modificación del sodio, potasio, calcio y cloro. Y después están los oligoelementos, elementos que están en un porcentaje extremadamente chico, pero también tienen alguna importancia considerable. Fíjense, se encuentran en una proporción menor al 0,1%, o sea, nada, se llaman a veces elementos traza, acá se los llama oligoelementos. El hierro, todos sabrán, ¿no? Cuando alguien está con anemia, la preocupación por el hierro, bueno, fíjense la importancia que tiene, que muchas veces afecta a la cuestión de la salud importante, pero es un elemento que está en menor medida. Y otro, el yodo, por ejemplo, es otro ejemplo importante, que tiene mucho que ver en hormonas de crecimiento y demás, pero sin embargo son elementos que están en muy menor cantidad. Esto es lo que demuestra que no estamos hechos de otra cosa que lo que están hechos casi la mayoría de las cosas, básicamente carbono, oxígeno, hidrógeno, igual que muchas cosas inorgánicas. Pero lo que vemos, y vamos a ver más que nada la semana que viene, es qué armamos con esos elementos. ¿Sí? Tengo a Olga con la mano. Profe, una consulta. Dale. Sí, vamos con... Quiero que estaba hablando... Olga. Dale. Tenemos como elementos químicos a bioelementos. ¿Es lo mismo? ¿Cómo? Se te escuchó entrecortada. Sí, y en el manual lo tenemos como elementos químicos a bioelementos. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Los bioelementos son los elementos químicos que componen los organismos vivos. ¿Se entiende? Profe, yo quiero decir una sobre el átomo. Sí. El átomo en estado elemental, ¿qué vendría a ser? ¿A qué le llamas estado elemental?
Eso no lo sé, porque lo escuché en las videoclases. Sí. Y no quedó resuelto eso, digamos. Y creo que incluso en alguna de las actividades lo consultaba, el estado elemental. Dale, lo miro. No sé bien a qué se refieren con estado elemental, me lo estoy anotando. ¿Los que estaban en los átomos estables eran? No sé, por eso. ¿Lo decís que está en alguna de las actividades? Sí, está. Sí. ¿En cuál? De hecho, en el audio también algo lo nombra. En el video. Perdón, en el video, sí. Claro, como que había una diferencia entre los cationes, los aniones y el átomo en estado elemental. El átomo en estado elemental. El átomo en estado elemental, supongo, no vi el video, pero en función de lo que me dicen ahora, dame un ratito que se los aclaro cuando lleguemos al tema cationes y aniones. Hola. Esa estructura que yo les dije hoy, que es el estado neutro, quizás debe llamar eso estado elemental, que es cuando tiene la misma cantidad de protones y electrones, es la configuración básica, o le habrán llamado elemental, del átomo tal cual elemento de la tabla periódica. Cuando ese átomo pierde o gana electrones, ya deja de tener la configuración de la tabla periódica y se transforma en un catión o en un anión, y ya no es un átomo, es un ion. Pero eso lo vemos en un ratito. Pero entiendo que debe ser... Perfecto, gracias. Pero seguro es eso. Pasa que a veces usamos distintos nombres entre los profes, solo eso. ¿Alguna duda más? No sé si había alguien más que tenía... Bueno, profe. Sí, Pi. ¿Qué tal? Mi nombre es Maru. Quería hacer una consulta con respecto a lo que estaba hablando sobre los bioelementos. Sí. Entonces podemos decir que nosotros nos diferenciamos del resto de los seres vivos, no tanto por los elementos químicos, sino por la organización de estos. ¿Estaría bien así? Lo que vimos la semana pasada, de los organicistas. No nos diferenciamos de los objetos inertes por nuestra composición, sino por nuestra organización. Ese es el concepto básico de la biología actual. Bien. Bueno, son las 10 y estamos por acá. Yo pensé que íbamos a ir más rápido, pero no importa. No corremos porque tenemos tiempo, como les dije. Eso es lo bueno. Bueno, esto de la tabla periódica, insisto, hay distintas formas de representarla. A nosotros, este es el número atómico, esto es la aproximación al número másico, ¿sí? Pero, insisto, acá, no me acuerdo quién preguntaba hoy, está esto de la configuración de los niveles electrónicos, los niveles de energía y demás, los orbitales y demás. Nosotros no lo vamos a usar. Simplemente nos interesa el número atómico, ¿sí? Como aquel que se equipara a la cantidad de protones, también obviamente elige la cantidad de electrones, y el número másico, que es la suma de protones más neutrones. Eso es lo único que nos interesa, y de hecho no usamos la tabla periódica. Y tiene un ejercicio ahí con la tabla, pero fíjense que ya le pone ahí los cuadritos. Es una interpretación de esos cuadritos. Bien. Recordemos entonces, sí, una cuestión que alguien nombró al pasar y que yo todavía no había nombrado, ¿no? Tenemos los protones y los neutrones en el núcleo, y tenemos los electrones en distintos orbitales, y acá lo único que nos interesa para lo que viene por delante es recordar, esto era lo que llamábamos estructura de Lewis, que todos los átomos tienen distintos orbitales, pero hay uno que es el último, el que está más afuera, que a nosotros nos interesa mucho, por lo que vamos a ver ahora enseguida. En este caso, fíjense que el oxígeno tiene 2 electrones en el primer orbital, 6 en el segundo, y este segundo es el último, o el más externo para el oxígeno. Y eso nos interesa y se representa con algo que se llama estructura de Lewis, que seguramente alguna vez han visto, donde se pone un puntito por cada electrón, y de cuál de todos los que tiene ahí,
fíjense que tenemos 6 acá, y acá el oxígeno tiene 6, son los electrones de la última órbita, la órbita más externa, ¿sí? ¿Y por qué son importantes? ¿Alguien sabe por qué son importantes esos últimos 6 electrones, esos electrones de la última órbita, la órbita más externa? Le dará la Porque forma. son los que participan de las uniones químicas. Bien, son los que participan de las uniones químicas. Cuando un átomo... Profe, ¿también los de la última órbita son los que determinan la carga electronegativa? No necesariamente. ¿O es todo? La electronegatividad queda determinada por toda la estructura del átomo, no solo por los electrones de la última órbita. Influye también mucho qué tengo en el núcleo también. Pero lo que dijo el compañero, cuando 12 átomos se acercan, puede ocurrir o no, depende de qué átomos sean, una reacción entre ellos para que se dé una unión. Bueno, ¿qué interviene en ese proceso de la unión? Solamente los átomos de la última órbita. De la última órbita. ¿Sí? Y por eso son importantes para lo que vamos a ver hoy en el día, que es uniones, ¿no? Químicas. Pero bueno, recordar esto, ¿no? Estructura de Lewis me marca, por ejemplo, el hidrógeno tiene 1 electrón, el oxígeno 6, el helio 2, el flúor tiene 7, el cloro tiene 7, nitrógeno 5, el neón tiene 8 y el carbono tiene 4, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Bien. La cuestión que también debemos recordar, no sé si se acuerdan, algo que se llamaba la regla del octeto, que es que los átomos tienen, así como algo hablaron hoy, estructuras que son más estables que otras. La estructura elemental, el estado elemental, si quieren, como les dijeron, o el estado neutro, como yo les dije, que es el estado del átomo tal cual, la estructura que marca la tabla periódica, tiene de esto, distintas cantidades de electrones en su última órbita. Pero puede ser que esa no sea la configuración más estable. En general, la configuración más estable de la última órbita es que tenga 8 electrones, excepto, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, que tiene un solo electrón en la primera órbita. Voy a volver para atrás. Y la primera órbita es estable con 2 electrones. El resto de las órbitas, hablo de manera general, no quiero complicarla porque no lo necesitamos. A eso voy. El resto de las órbitas suele ser más estable cuando tiene 8 electrones en esa órbita. En este caso, ¿cuáles átomos serían estables, según ven acá? Estarían en un estado de configuración, están tal cual la tabla periódica. ¿Y cuáles de esos estarían en un estado bien estable? Que están con esa órbita que yo les comenté, la primera con 2, cualquiera con 8, completa. ¿El sodio? El sodio no está acá. El neón. Neón. El neón. Es Ne, no Na. Perdón, sí. El neón, fíjese, tiene 8, es la última. No sé cuántas tiene, pero me dice que en la última tiene 8. Es estable. ¿Alguien más? Calcio, será C, no sé qué es. No, carbono. Tiene 4. El helio. El hidrógeno. El helio con el que inflamos los globos. Y que no, después nos fumamos un poquito y hablamos raro. Bueno, el helio. ¿Sí? Tiene 2. Recuerden, tiene solamente 2 electrones aparte. Primera órbita está completa, es estable. El helio y el neón, ¿alguien se acuerda a qué pertenecían en los elementos químicos? Son los gases inertes. Gases inertes, estaban acá, miren, a la derecha, la última columna de la derecha. Helio, neón, argón, ¿sí? Criptón, xenón, radón. Se llamaban gases inertes. ¿Por qué se llaman inertes? ¿O no? Porque son estables. ¿Y estables en la naturaleza? Inertes porque no reaccionan con nada. ¿Por qué no reaccionan? Porque son muy estables. Entonces, ¿y por qué son estables? ¿Por qué son estables? Porque tienen su última órbita completa. Tienen su última órbita completa. ¿Ah? El resto de los átomos que no están, de los átomos que no pertenecen a este grupo, todo esto que está acá, tiene su última órbita incompleta. Todo el resto,
sea, estos solo tienen completa y son estables. Todo el resto tiene su última órbita incompleta. Por ejemplo, al oxígeno, ¿qué tendría que hacer para completar su última órbita? Compartir dos. Y agregarle 2. electrones con alguien. Conseguir 2. Conseguir 2 electrones. Alguien dijo compartir, veremos si los comparte, los roba, eso depende con quién se junte. Vamos a ver un ratito. Si fuese la misma molécula, los pueden compartir. Ahora veremos, sí, por eso hay varias opciones, por eso digo, depende con quién se cruce en la calle, va a ganar o va a perder, los va a robar, va a partir, depende. Depende de la electronegatividad, ¿no? Ahora vamos a ver eso, exacto. El cloro necesita 1, por ejemplo. El flúor necesita 1 también. El nitrógeno necesita 3. El carbono necesita 4. ¿Tá? El hidrógeno necesita 1 para parecerse al helio. Fíjense, todo el hidrógeno va a querer parecerse al helio. El resto van a querer parecerse al neón. O sea, tener 8 en la última órbita. Algo que no entiendo, profe, sí. Es ¿por qué el helio sí si tiene solamente 2 en la última órbita? ¿Por qué el helio sí que sí es estable? Sí, sí tenía que tener 8. No, volví a esto que te dije hoy. La primera órbita es estable con 2. El resto, te hablo de manera general, el resto de las órbitas es estable con 8. El helio no llega más que acá, porque tiene 2. Entonces, y con eso es estable. Listo. Sí, sí. La regla del octeto famoso de tener 8 electrones en la última órbita para ser estable, que supongo que alguna vez han escuchado, no se cumple en el helio ni en el hidrógeno porque tienen una sola órbita. ¿Tá? Y esa órbita es estable con 2 y no con 8. Porque si vos querés poner, no sé si te acordás, acá tenés 2. Si querés poner un tercer electrón, ese no entra acá, ya se va a la siguiente órbita. Entonces esta primera es estable con 2. Bien. Esta situación de cuánto le falta para completar o no, para ser estable, es lo que se pone en juego cuando se encuentra con otro átomo y se pueden dar uniones químicas. Es la necesidad o no, la necesidad, digamos, que tiene el átomo de conseguir una configuración más estable, y eso solo lo puede hacer cuando interactúa con otro átomo, del mismo elemento o de otro elemento. ¿Qué propiedad es la que cuenta? ¿Qué propiedad es la que cuenta para poner, lo que se pone en juego, perdón, cuando tenemos que intentar completar nuestra órbita, lo dijo un compañero hoy, la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la tendencia o la fuerza que tiene un átomo de atraer electrones hacia sí mismo. Espérenme un cachito. Acá estoy de vuelta. Bien, la electronegatividad es la tendencia o fuerza que tiene cada átomo de la tabla periódica de atraer electrones hacia sí mismo. Espérenme 2 segundos. La fuerza con la que atrae electrones. Algunos tienen poca fuerza y otros tienen mucha fuerza. ¿Cómo crece la electronegatividad en la tabla periódica? De izquierda a derecha, o sea, los metales son menos electronegativos, los no metales, que están del lado derecho, son más electronegativos, y crece de abajo hacia arriba. ¿Cuál es? El elemento más electronegativo, descuento los gases nobles o inertes que no tienen electronegatividad porque son estables, ¿sí? Por eso mismo son inertes. El más electronegativo es el flúor, que está arriba a la derecha. Y bajando o hacia la izquierda va descendiendo la electronegatividad. Insisto, que es la única propiedad que determina qué va a pasar con ese átomo cuando se encuentre con otro. ¿Sí? Si tiene fuerza para... Supóngase que necesita, como el flúor, ganar electrones y tiene mucha electronegatividad, va, cuando se cruce con otro, intentar completar esta órbita con 8. Pero si lo que pasa, como en el hidrógeno, que tiene poca electronegatividad y se cruce con otro, probablemente tienda a perder ese electrón, porque no lo atrae con mucha fuerza, se cruza con uno que sí,
Bueno, eso vamos a empezar a ver ahora con uniones. Pero recordar esto. La única propiedad que determina cómo se van a interactuar dos átomos entre sí y por lo tanto qué unión se va a dar entre ellos es la electronegatividad. Ninguna otra cuestión. No es la cantidad de electrones, no es la cantidad de protones, no es si es metal o no metal, no es si tengo 2 átomos o 3 átomos, simplemente la electronegatividad. Esto es la fuerza con la que atrae o rechaza electrones cada átomo de la tabla. Lo que tienen que recordar de manera general siempre es esto. Los metales del lado izquierdo tienen poca electronegatividad, los no metales tienen mucha. Quiere decir que los no metales tienden a ganar electrones y los metales tienden a perder o ceder electrones. Bien. ¿Dudas, cuestiones hasta acá? Antes de entrar a lo último que es de esta mañana, que es uniones químicas. Desde que dije buen día. Así que los escucho si hay dudas. Profe, Sí, Pi. yo quería preguntar, la electronegatividad, ¿cómo la obteníamos? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos cuál es la electronegatividad de cualquier elemento? Están en la tabla periódica. Nosotros no vamos a necesitar saber la electronegatividad de ningún elemento. En algunas, acá no está, si no me equivoco. En algunas tablas está el valor de electronegatividad. Pero bueno, gracias. Ni siquiera lo tenemos, porque no necesitamos acá saber valores. Cuanto mucho te van a decir entre un metal y un no metal, bueno, esto recordar, por eso dije que los metales tienen poca, los metales tienen más, los no metales tienen más. O te van a decir, se encuentra un elemento muy electronegativo con otro poco electronegativo, o sea, y solo eso, te lo van a ver desde el punto de vista comparativo de quién tiene más, quién tiene menos. Con eso nos alcanza para saber si va a ser una unión covalente o una unión iónica, que es lo que vamos a ver ahora. Pero no te van a decir cuánto es la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el cloro, y no va a pasar, eso no lo usamos. Bueno, Profe, gracias. una consulta sobre las sustancias. Dale. La sustancia pura se refiere al átomo sin otra unión, ¿no? Por ejemplo, un solo átomo de oxígeno sería una sustancia pura. Claro. Ya si son 2 átomos de oxígeno es una sustancia simple. Una sustancia simple está formada por solo un tipo de elemento químico. ¿Ah? Por Bien. solo un tipo de elemento químico. Y las sustancias puras responden a que esté compuesta por un solo tipo de sustancia, digamos. ¿Sí? Se puede por el mismo tipo de átomo, por el mismo tipo de ion, por el mismo tipo de molécula. Cuando no tenés combinación de cosas. Ok. Profe, ese sería el caso del oxígeno, del hidrógeno, ¿no? Simple, sustancia simple. Claro, están compuestas por un solo elemento. El oxígeno, si bien la molécula está compuesta por 2 oxígenos, oxígeno 2, pero son del mismo elemento. Por lo tanto, es una sustancia simple. El agua es una sustancia compuesta. Está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Bueno, gracias, profe. Y yendo a un caso más concreto, profe. En el caso del amoníaco, por ejemplo, si se encuentra en el agua, seguiría siendo una sustancia pura, ¿no? ¿O no? Depende si se disuelve o no se disuelve, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Si se disuelve sería una mezcla. Por eso. ¿Ah? El amoníaco en sí, NH3, es una sustancia compuesta, primero, recordá, porque está compuesta por nitrógeno e hidrógeno. ¿Está? Sí. ¿Cómo es? Entonces, ¿qué tipo de sustancia es? Es un ejercicio que lo vamos a ver más adelante. Es una sustancia compuesta. ¿Está? Sí. Cuando está en el agua, si se mantiene sin disociarse, sigue siendo el mismo tipo de sustancia. El problema es si se modifica, cambia. Se modifica, ¿no? Si se disocia con el agua. Genera otro tipo de compuesto. Claro, se genera otro tipo de compuesto. Eso sería, Claro, eso entonces... una actividad de un ejercicio para realizar. Sí, actividad 1, sí. Haremos bien en un ratito. Entonces, siempre que hablemos de sustancias, vamos a hablar de sustancias puras. Y después las podemos diferenciar entre simples y compuestas. Sí, sí. Ok. Bueno. ¿Alguna duda más?
para este boletín, decía la radio. Bueno, avancemos un cachito más y a ver si podemos hacer el descansito. Y Profe, sí. Se le escucha muy bajo. Y Gastón Leiva, por favor, ¿podés apagar el micrófono? Dale. Sí, igual yo voy silenciando todo, si alguno queda con micrófono abierto. A ver si mejora, no me está cantando que tenga mal en internet, pero bueno, por las dudas levanto un poquito la voz. Bien, entonces, vamos a uniones, lo último que quiero ver ahora en la mañana. Las uniones químicas es la interacción de átomos entre sí por medio de enlaces. Esto es, cuando dos átomos se acercan entre sí, ocurre una interacción que tiene que ver con esto que vimos recién. Cada átomo tiene cierta electronegatividad, esto es cierta tendencia a ganar o a atraer los electrones con más fuerza o a atraerlos con menos fuerza, y cuando se acercan dos átomos entre sí, dependiendo solo exclusivamente de esa electronegatividad, se puede dar que los átomos se unan entre sí. La única forma de unir átomos entre sí es que a los electrones de esos dos átomos les pasen cosas. Y nos pueden pasar solo dos cosas: que esos electrones se compartan o que esos electrones se ganen o se pierdan. Y esto se lo tienen que grabar en la cabeza. En función de la electronegatividad de cada elemento químico, cuando dos átomos de dos elementos químicos se encuentran entre sí, van a ocurrir cosas, van a ocurrir interacciones. Y esas interacciones pueden ser solamente de dos tipos. Digamos, en realidad si quieren tres. Puede ser que no ocurra nada, si estuviéramos hablando de gases nobles. Puede ser que los electrones se compartan, o puede ser que los electrones se pierdan o se ganen. El resultado de las últimas dos opciones, compartir o ganar y perder, es que esos átomos se terminan uniendo. Y la única forma de unir átomos es que compartan electrones entre sí o que pierda uno y gane el otro electrones. Eso nos va a dar, voy entrando a poco, la noción de uniones químicas. ¿Sí? La unión química, esto es la unión por el enlace entre dos átomos distintos, dos átomos del mismo elemento o de distinto elemento, se da cuando entre esos átomos se comparten o se ganan y se pierden electrones. Y se forma una unión entre los dos. Y el resultado de la unión de esos átomos obtenemos el siguiente nivel de organización. Obtenemos moléculas. En función de eso. ¿Sí? En general, lo que importa, como dije, es la electronegatividad, importa la estructura de Lewis. ¿Por qué importa la estructura de Lewis? Porque la estructura de Lewis me canta cómo está ese átomo en función de la regla del octeto. Esto es, cuántos necesita ganar o cuántos necesita perder para parecerse a la configuración, para alcanzar la configuración más estable del gas noble más cercano, nos decían siempre en la escuela. Y en general lo que se ponen en juego son metales y no metales. O sea, metales, no metales entre sí, o metal y no metal. Y de resultado de esto vamos a obtener las distintas uniones que vamos a ver ahora. Por un lado tenemos el enlace iónico, generalmente entre un metal y un no metal. Y generalmente entre un metal de muy poca electronegatividad y un no metal de alta electronegatividad. ¿Sí? En general. ¿Qué pasa cuando tengo uno que tiene poca electronegatividad? Esto es que atrae sus electrones con poca fuerza y se encuentra con otro que atrae sus electrones con mucha fuerza, ¿sí? Se va a dar lo que se llama la unión iónica. Va a haber una transferencia de electrones. Hay uno que va a perder electrones y el otro lo va a ganar. En este caso, fíjense, la sal de mesa, cloruro de sodio, ¿sí? El sodio es un metal, está al lado izquierdo de la tabla, tiene poca electronegatividad. El cloro, no metal, está al lado del flúor, o sea que es uno de los más electronegativos. Tiene mucha fuerza para atraer electrones. Lo que va a pasar cuando se encuentren, acá están representados, fíjense, el sodio tiene un electrón libre
un electrón nada más en la última órbita, el sodio tiene 7. Entonces, el cloro para ser estable necesita ganar uno más, llegar a 8. Y al sodio, para ser estable necesita perder, porque 7 no va a ganar, más siendo poco electronegativo. Pero si se desprende de esto, queda con 8 de la órbita anterior y se vuelve estable. Pero pierde un electrón. ¿Qué es lo que va a pasar? El sodio le va a ceder un electrón al cloro. Y el resultado es que obviamente, si el sodio pierde un electrón, ¿qué pasa con la cantidad de electrones y protones de ese átomo de sodio? Son distintas porque quedan más protones que electrones. Quedan más protones que electrones. Queda con una carga positiva. Y el cloro, que ganó un electrón, queda con una carga negativa, porque ahora tiene un electrón más que protones. Ya no tienen esta configuración en estado elemental o estado neutro, que yo les decía hoy, donde protones y electrones eran iguales. Uno tiene más protones que electrones, el sodio, y el otro tiene más electrones que protones, el cloro. Uno tiene carga positiva, uno tiene carga negativa. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Por qué se unen estos dos? Porque estamos hablando que se van a unir. ¿Por qué se unen? La electronegatividad Para darle estabilidad. se comparten Para darle estabilidad a la sustancia. No, ninguno me contestó todavía. ¿Por qué se unen? Acá lo que pasó hasta ahora es que se acercaron, el sodio perdió un electrón que se lo pasó al cloro. Un traspaso de electrón. La pregunta es, ¿por qué después de hacer eso se unen y forman una molécula? Porque uno tiene menos fuerza y el otro Por la más. estabilidad. No. La debilidad del sodio, ¿no? Por la estabilidad, ¿no? Todo lo que me están diciendo es la causa de por qué el sodio pierde y el otro gana. ¿Para formar una molécula? Resultado de que el sodio perdió y el cloro ganó, se forma una molécula, que es cloruro de sodio. La pregunta es, ¿por qué se formó? ¿Qué mantiene unido a esa molécula? La unión química. Por eso mismo. No, que comparten los mismos electrones. No comparten nada. Uno perdió, uno ganó. No comparten nada. La interacción entre los dos hace que se genere la unión. Claro, el enlace químico. Están todos perdidos en el planeta. A ver. ¿No son las iones, profe? Aclaremos. ¿Por qué se une, se forma la molécula de cloruro de sodio solo por el hecho de que el sodio perdió un electrón y el cloro ganó otro? ¿Se atraen? Por la electronegatividad. Se atraen, porque el sodio es positivo, queda como catión positivo, y el cloruro está como anión negativo. Cargas opuestas. Sí, las cargas opuestas se atraen. Las cargas opuestas se atraen. Producto de la diferencia de electronegatividad, uno se dio un electrón, el otro lo ganó. Eso dio como resultado que quede un catión positivo y un anión positivo. Cargas opuestas se atraen y entonces se unen mediante un enlace iónico, ¿sí? Que se debe exclusivamente a que hay cargas en los dos, ahora lo llamamos iones. ¿Qué es un ion? Es un átomo con carga, quiere decir que es un átomo que ganó o perdió un electrón, ¿sí? O más. Al menos perdió o ganó un electrón, o puede ser que pierda o gane más que eso. O sea que al cambiar el estado de neutralidad y pasar a ser positivo o negativo, se atraen formando otra nueva molécula. Así no, otra nueva molécula no, una molécula, no teníamos. Claro, pero distinta, porque antes eran sodio y cloro, y ahora con sodio y cloro no son moléculas, sodio y cloro son átomos. Elementos, nada más. Unidades de algo. Sodio y cloro son átomos, producto del intercambio de electrones y la atracción de cargas, se forma la molécula de cloruro de sodio. No teníamos otra molécula antes, hasta ahí. Antes existía. Claro. ¿Está? Okay. El positivo se llama catión, el negativo se llama anión. Recordar siempre eso. Y la unión se debe exclusivamente a la atracción de estas cargas. ¿La unión es súper estable? No. La unión iónica no es muy estable. La atracción de cargas se rompe, por ejemplo, fácilmente si pongo, por ejemplo, la sal, ¿dónde la disuelvo? ¿En qué? En agua. En agua. El sodio en agua. Y esto se desarma, se disuelve. Después
Hoy vamos a ver más a la tarde por qué pasa en el agua esto. Tiene que ver con una propiedad del agua. Pero bueno, no es una unión tan estable como la otra que vamos a ver ahora, que son las covalentes. Bien. Entonces, en el enlace iónico, uno pierde electrones, se transforma en cation o ion positivo. Uno gana electrones, se transforma en ion negativo o anión, ¿sí? Y debido a que uno queda positivo y uno negativo, se atraen cargas opuestas, se forma la molécula mediante un enlace iónico. Esto ocurre generalmente entre un metal menos electronegativo y un no metal más electronegativo. Bien. Esto ya hablamos. Nos queda ahora el otro tipo de la otra situación que nos va a dar lugar al otro tipo de enlace, que es el enlace covalente. ¿Sí? Un enlace que se produce en general entre átomos de no metales. ¿Sí? Recuerden, no metales del lado derecho de la tabla. En general, los no metales son muy electronegativos. Quiere decir que si se encuentran dos no metales, los dos van a tener, por ejemplo, carbono y oxígeno, van a tener mucha fuerza para atraer electrones. Entonces, es difícil que uno pierda electrones. Van a intentar ganar los dos. Y ahí es donde está imposibilitado de que aparezca que alguien ceda y otro gane electrones. Y entonces va a ocurrir un proceso distinto, que es que van a compartir un par de electrones. Dado que ninguno puede ganar y otro puede perder, sino que los dos tienden a querer ganar, lo que se hace es compartir electrones. Yo tengo, por ejemplo, dos átomos de cloro, que se acuerdan tienen 7 en su última órbita, y necesitan 8 para ser estables. Los dos son muy electronegativos, o sea que, porque son el mismo elemento, intenta ganar electrones, quiere decir que no va a ninguno a ceder, y entonces lo que van a hacer es, fíjense acá en el medio, es compartir un par de electrones. Este par que quedó acá, que es uno de este átomo y este otro del otro, se van a compartir. ¿Qué significa compartir? Significa que estos electrones van a dar vuelta por las órbitas de ambos átomos. ¿Sí? Eso sí, no se van a quedar, para el dibujo sí, pero en la realidad no es que se quedan acá en el medio clavados, y por eso decimos que lo compartimos. En realidad, esos átomos van a estar girando por las órbitas de esos electrones, perdón, de ambos átomos. Y por eso se dice que se comparten. ¿Sí? Hay a ver si acá tengo otro ejemplo. Para la forma molecular agua, el oxígeno, recuerden, tenía 6 electrones en su última órbita. El hidrógeno tiene 1. El oxígeno necesita llegar a 8 en su última órbita para poder ser estable. El hidrógeno necesita llegar a 2, parecerse al helio. Para ser estable, lo que hacen, fíjese, acá comparte este par de electrones. Con este par compartido, el hidrógeno tiene los 2 que lo hacen estable. Acá pasa lo mismo, acá hay otro hidrógeno, comparte y queda con 2. Estos 2 hidrógenos están estables y el oxígeno ahora ganó estos 2 azules, que eran del hidrógeno, tiene 2, 4, 6, 8, en la última órbita también queda estable. Pero lo alcanzan no cediendo o ganando, lo alcanzan sencillamente compartiendo. ¿Y cómo se comparte? Estos electrones van a girar tanto por la última órbita del hidrógeno como por la última órbita del oxígeno. Van a girar, y esta idea es muy importante para que puedan entender ahora lo último que nos queda, que es enlaces polares. Entonces, tengo acá, comparto de a pares, siempre de a pares. ¿Sí? Y pasa cuando la diferencia de electronegatividad, si bien acá el oxígeno está del lado de los no metales y el hidrógeno del lado de los metales, la diferencia de electronegatividad no es lo suficientemente grande como para que uno pierda y el otro gane. Se terminan compartiendo. ¿Se entendió lo de covalente o hay alguna duda? El puntito azul de cada uno serían los protones, ¿no?
El puntito azul El que son los tiene electrones cada del hidrógeno. hidrógeno. Ah, ok. Y los puntitos naranja, los electrones del oxígeno. Entonces, cuando vos compartir de a pares, y tiene que haber un electrón de cada elemento. Se comparte este par, se comparte este par. O sea que ninguno pierde ni gana porque, o sea, se comparten porque la fuerza es similar, digamos. O sea, La fuerza es similar, o sea, no hay una fuerza suficiente, no hay una fuerza suficiente como para que uno lo pierda y el otro lo gane. No hay una diferencia de electronegatividad suficientemente grande como para que uno lo pierda y el otro lo gane. Okay. Entonces quedan ahí tironeando y compartiendo los dos. Profe, en cuanto a niveles de energía, estábamos viendo ahí el agua. El oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel, el hidrógeno tiene un solo electrón. Sí. Ahora bien, el enlace covalente hace que el hidrógeno llegue a 2 en su último nivel y el oxígeno sigue teniendo 8. Llegue a 8. Ok, no, porque estoy viendo la imagen, digo, ¿por qué es que el hidrógeno, si bien es una unión, no termina teniendo 8? O sea... Por lo mismo que dije hoy, tiene solo una órbita. Y esa primera órbita... tiene solo una órbita. Se completa con 2. La configuración estable es la del helio para el hidrógeno, que es una sola órbita con 2 electrones. Ahora sí. ¿Ah? Bien. Bueno, esos son enlaces. Lo último que vamos a ver, enlaces covalentes polares, antes de parar un ratito y ya después retomamos. Porque los enlaces covalentes pueden ser polares o no polares. Los no polares son cuando, como bien dijimos recién, hipotéticamente, los electrones se comparten de manera equitativa. Quiere decir que, como yo dije, que estos electrones tienen que pasar por la órbita del hidrógeno y después por la órbita del oxígeno. Si esos electrones estuvieran 50% del tiempo en la órbita del hidrógeno y 50% del tiempo, más o menos, en la órbita del oxígeno, quiere decir que se comparten de manera equitativa. Ahora, eso no pasa siempre, porque a veces, como pasa en el agua, y lo explico acá con la molécula porque lo necesitamos para la tarde, en la molécula del agua, si bien la unión es covalente, el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. No le llega a robar los electrones, porque no los llega a robar, y esto no es una unión iónica, pero como el oxígeno es mucho más electronegativo, o sea, tiene más fuerza de atraer electrones que el hidrógeno, este par, igual que este, va a pasar más tiempo alrededor del oxígeno que alrededor del hidrógeno. Esa es la idea que tienen que entender. No se comparten equitativamente. Si ustedes sacaran 10 fotos, en 7 fotos, supónganse, van a estar en la órbita del oxígeno y en 3 en la órbita del hidrógeno. Quiere decir que se comparten, pero no equitativamente. Hay uno que los tiene como más tiempo porque es más electronegativo. No los llega a robar, pero los retiene más tiempo que el otro. ¿Qué pasa? ¿Se genera carga como en los iónicos? No, no se genera carga, pero se genera lo que llaman unas zonas de cargas leves. Hay como una desigualdad en la distribución de electrones, y en este caso, como los electrones van a estar más tiempo alrededor del oxígeno, se va a generar una leve carga alrededor del oxígeno negativo, y como el hidrógeno va a tener menos tiempo los electrones, se va a generar una leve carga positiva sobre el hidrógeno. Se representan con estos delta más y delta menos. No son cargas, vuelvo a lo mismo, esto no es un enlace iónico, no hay un catión y un anión, no hay uno que perdió y otro que ganó. Simplemente hay una distribución heterogénea y no equitativa de los electrones, que hacen que uno tenga una carga parcial positiva, en este caso en el agua el hidrógeno, los hidrógenos, y el oxígeno tenga una leve carga parcial negativa, porque tiene todo el tiempo los electrones tiene más tiempo los electrones dando vuelta alrededor de su órbita. En ese caso se llama molécula polar. Las moléculas que tienen, a ver si estoy buscando, no.
Las moléculas que tienen ese tipo de cargas leves tienen Disculpe, región. profe. ¿Cómo? Disculpe, profe, ¿podría repetir? Dijo que tienen la distribución heterogénea De electrones. y no negativa. No, distribución heterogénea de electrones. Lo que da como resultado una región más pobre en electrones y una región más rica en electrones, y se genera una zona de carga parcial positiva y una zona de carga parcial negativa. La molécula está polarizada, pero no es iónica. Ojo, no confundan nunca polar con iónica. Igual eso se ve en la ubicación en el espacio, ¿no? Porque de un lado están los 5 electrones de la primera y la segunda órbita, y en el otro se ven las 3 donde están compartidos con el hidrógeno, de la segunda y de la primera órbita del oxígeno. ¿A eso se refiere? No, me refiero exclusivamente a qué pasa con el par que comparten. ¿Dónde va a estar? Si va a estar equitativamente repartido o si va a estar más tiempo en un átomo que en el otro. ¿Ah? Ok. Lo que pasa es eso, que este par que comparten, en vez de estar mitad del tiempo con el hidrógeno, mitad del tiempo con el oxígeno, es como cuando se separan las parejas y hay que distribuir quién pasa con cuánto tiempo los chicos, o cuando los nenes de jardín comparten juguetes y uno lo tiene 10 minutos y el otro tiene 1. Bueno, esto es lo mismo. ¿Está? ¿Qué pasa con este par que comparto? Bueno, a veces se comparte equitativamente, está mitad del tiempo en un lado, mitad en el otro. Y a veces no, porque uno es más electronegativo que el otro, no se los llega a robar, pero se los queda más tiempo. Y eso hace que aparezcan estas zonas de carga débiles, cargas parciales, positivas y negativas, en la molécula. ¿Ah? Esta molécula, la del oxígeno, va a tener alrededor del oxígeno una zona de carga parcial negativa, y alrededor de los hidrógenos zonas de carga parcial positiva. Pero no es iónico. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. Bien. Influye también los pares electrónicos no apareados. O sea, ¿qué pasa? Algo que creo que nombraste vos. ¿Qué pasa con todos estos electrones que no están apareados? También influyen en la polaridad de la molécula, pero no nos metemos con tanto detalle como es. Lo importante es que, por ejemplo, la molécula de agua, y con esto termino y descansamos un ratito, en la molécula de agua tiene alrededor del hidrógeno las zonas de carga parcial leve positiva y alrededor del oxígeno las zonas de débil carga negativa. Esa polaridad, esas zonas de carga parcial débil, se usan para unir las moléculas entre sí. Aparecen lo que se llaman las fuerzas intermoleculares débiles. Y ojo, no son uniones, no son enlaces para armar moléculas, son uniones entre moléculas, intermoleculares. La más conocida es el enlace de hidrógeno, o puente de hidrógeno, que se da entre las moléculas de agua, donde la zona parcial positiva del hidrógeno se atrae débilmente, es muy débilmente, porque insisto que son cargas débiles, con la zona parcial negativa del oxígeno. Todas las moléculas de agua interaccionan o se unen. Usted quiere entender por qué el agua se mantiene unida, por estas uniones débiles. Son muy débiles, se arman y se rompen todo el tiempo, pero como se arman y se rompen todo el tiempo y son muchas moléculas, el agua se mantiene unida como compuesto, ¿no? Pero se debe a la polaridad de la molécula, y esto se lo tienen que acordar. El agua es una molécula polar, y es polar por esta distribución desigual de los electrones que comparten entre hidrógeno y oxígeno. Y que el agua sea polar es algo que vamos a ver más tarde, es fundamental para entender un montón de procesos biológicos, ¿sí? Que dependen de la polaridad del agua, ocurren de acuerdo a que el agua es polar, porque recuerden que somos el 60% agua. Todos nuestros compuestos están disueltos en agua y el agua es polar. Por ahora no digo más que eso. Pero, a ver, ¿el agua y el aceite se mezclan? No se mezclan porque el aceite es no polar y el agua es polar. Fíjense, entonces, como todo nuestro sistema biológico está sumergido en agua y el agua es polar, eso va a condicionar. Lo vemos, insisto, hoy más tarde, a la tarde, pero quería dejarles la idea. Bien, con esto termino. Fíjense que hay otros tipos de
fuerzas intermoleculares, se llaman fuerzas intermoleculares débiles o fuerza de Van der Waals. Chequéenlas ahora, tenemos un ejercicio para hacer después a la vuelta. Lo que cambia es el tipo de fuerza y entre quienes aparecen. Tienen una revisión, lo vemos después, cuando veamos el ejercicio. Bien, dudas, cuestiones, y si no, ahora les digo cuánto paramos y le dan una mirada a los ejercicios y nos volvemos a encontrar. Profe, una pregunta. Dale. Esa característica que dijo sobre el agua, que tiene leve carga, ¿es lo que la hace que sea ácido base? No, no es eso. Tiene que ver, lo vamos a ver hoy después, con una reacción de disociación del agua. ¿Tá? Pero no es por eso. No se debe a la polaridad de la molécula, sino a una situación donde la molécula de agua se arma y se desarma en ciertas situaciones. Bueno, perfecto. Bien. Profesor, una consulta. Dale. ¿Es correcto decir entonces que debido a las zonas de polaridad se produce una unión o interacción intermitente entre moléculas? Sí, se puede decir así. Cuando una molécula es polar, va a tener puede generar uniones intermoleculares débiles que son muy inestables, digamos. No sé si llamarla intermitente, inestables. Pues son tan débiles que se arman y se desarman y se desarman todo el tiempo, porque es muy poca la fuerza que hacen para unirse. ¿Tá? Es un enlace muy inestable. Y entonces sí, se desarman y arman todo el tiempo. Bien, muchas gracias. Y una de esas uniones sería el puente de hidrógeno, ¿o no? El puente de hidrógeno es la unión intermolecular debido a moléculas polares más común dentro de los sistemas biológicos. Para que tengas una idea, solamente la molécula de ADN se mantiene unida por puentes de hidrógeno. Para que tengas una idea de la importancia que tiene el puente de hidrógeno. Es un enlace débil, inestable, por eso el ADN a los 40 grados ya se empieza a desarmar y por eso los peligros de la fiebre y todas estas cuestiones. Pero el puente de hidrógeno es un enlace intermolecular débil con mucha importancia en los procesos biológicos. Ok. ¿Alguien sabe dónde se suben los videos de las clases? Preguntan. Tenés que ir al aula. Cuando yo termine de dar clases ahora, cuando cierre el aula, en el lugar donde vos tocaste para unir, no sé si entraste con el link o entraste al aula, pero vas a encontrar, por ejemplo, si mirás en todo el chat de publicaciones del aula, encontrás, por ejemplo, la semana pasada dice clase 2, Ciencia de la Vida, sábado 31 de julio, y dice reunión finalizada, y ahí hay una flecha que te permite, podés entrar ahí, digo, y ahí lo podés bajar. Profe. Sí. Hola, aparece ¿Se una barra borra? de archivos. ¿Cómo? En archivos también aparece, pero ¿se borra? A ver, no sé ahora porque esto va cambiando, en archivos también está así. El año pasado lo que pasaba era que después de un tiempo se borraba automáticamente. Por eso yo decía que conviene bajarlo lo más rápido posible. Bien, no sé si hay más dudas, son 11 menos cuarto, si les parece, a las 11 nos recomponemos y nos juntamos para ver ejercicios. ¿Les parece? Perdón, ¿a qué hora dijo, profe? A las 11. Yo ahora armo programa, un encuentro nuevo para las 11. Perfecto. En 15 minutos. ¿En 15 ¿En 15 minutos? En 15 minutos nos juntamos. 15 minutos. A las 11. Bueno. Dale, profe. Dale. Cerramos entonces. Profe, se cierro. Gracias. Chao. Nos vemos.